Les saludamos aquí en Desde el Púlpito. En este espacio le traemos a usted mensajes que han sido compartidos por diferentes siervos de Dios en sus iglesias o reuniones especiales. Es nuestra oración que el Señor utilice el mensaje de hoy para hablar a su vida. Gracias por acompañarnos. Busque su Biblia y ábrala en el capítulo 1 del libro del profeta Malaquías. Allí seguirá enseñándonos el hermano Alfredo Ortiz del resultado del relajamiento espiritual, y estaremos considerando 3 pecados que van a surgir cuando nos relajamos de forma espiritual: la profanación, el sacrilegio y la simonía. Vamos a pasar al mensaje, preste mucha atención. Vamos a ir al libro del profeta Malaquías. Vamos a comenzar desde el versículo 6 hasta el final, versículo 14. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol se nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Yo había hablado de este mismo libro y había llegado desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y ahora quisiera meditar desde el versículo 6 para terminar el pasaje. En realidad, este capítulo tiene esa división en la palabra de Dios. Y yo quisiera hacer una pequeña introducción para poder compenetrarnos de lo que estaba hablando el profeta, porque en esos 5 versículos encontramos una de las tantas preguntas que el pueblo le hacía al Señor. Y nosotros decíamos en esa oportunidad de que por qué se levanta un profeta.
Jeremías dice que la ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Es decir, que en la antigüedad Dios había dividido muy bien las cosas para que cada uno cumpla una función. Entonces el sacerdote enseñaba la ley. Allí estaban los gobernantes que ponían orden y dirigían al pueblo. Y ahí estaban los sabios también que ayudaban a aplicar la ley. Cada uno de ellos ayudaban a que Dios se pueda manifestar entre el pueblo. Ahora, cuando se corrompían el sacerdocio, cuando se corrompía a los gobernantes porque no aplicaban la ley, cuando el sabio faltaba, entonces era tiempo en que Dios levantaba un profeta. Y el profeta venía con una función, y era una función de empezar a ordenar las cosas. El sacerdote enseñaba la ley, los sabios aplicaban la ley, y los gobernantes tenían que mantener el orden. Cuando se corrompía todo este sistema, era cuando Dios enviaba al profeta. Y aquí el profeta Malaquías se levanta en un momento trágico espiritualmente hablando del pueblo de Israel. Y es por eso que él venía a decir dos cosas. En primer lugar, a Dios hay que tomarlo en serio. A Dios hay que tomarlo en serio. Este podemos decir que es el mensaje resumido de todos los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas venían en un momento de corrupción, en un momento en que el pueblo se había desviado. Pero en segundo lugar, él venía para denunciar el estado espiritual de la nación. Ahora, hermanos, nosotros podemos preguntarnos qué significa tomar a Dios en serio. En primer lugar, tomar a Dios en serio es obedecerle. Cuando alguien no obedece a Dios, tenga por seguro que no está tomando a Dios en serio. Y en segundo lugar, hay que saber y creer que hay un principio espiritual puesto por Dios de la siembra y de la cosecha. Pablo escribía a los Gálatas y ahí en el capítulo 6, verso 7 le dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y hermanos, esto es muchas veces lo que nosotros olvidamos. Es decir, sabemos muchas cosas, pero nosotros las dejamos de largo, no la ponemos en práctica y creemos que con Dios se puede jugar. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa en nuestra vida que hemos vivido realmente fuera de la voluntad de Dios, no haciendo la voluntad de Dios, viviendo por nuestros caminos, y vemos que de ninguna manera a ninguno de nosotros Dios nos ha cortado la cabeza. Y Dios no nos va a venir a cortar la cabeza. Pero hermanos, tengamos en cuenta que nosotros no podemos violar este principio, que es un principio espiritual puesto por Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ellos habían sufrido en el cautiverio como nunca. Fueron desarraigados y en otra nación se le querían inculcar sus cosas, sus costumbres, sus modos de pensar. Y cuando uno mira los sufrimientos del pueblo de Israel, tiene que mirar el Salmo 137, del verso 1 al verso 4, y ahí uno puede ver cuáles eran los sufrimientos de aquel pueblo. Porque ese salmo se está refiriendo allí a la cautividad que tenían en Babilonia. Ahora, hermanos, Dios levantó a hombres como Esdras, Oseas, Nehemías. Cuando viene de la cautividad, estos grandes hombres empiezan a reconstruir la ciudad, empiezan a reconstruir el muro. Y sabemos también, porque la Biblia lo registra, de qué manera ellos estaban atribulados, porque había muchos enemigos que querían que no se levante el muro, que no se edifique la ciudad. Es decir, que cuando uno mira la Escritura se da cuenta de que aquel pueblo se había unido, estaba con una mano edificando y con la otra mano dice que tenía la espada. Es decir, que aquella tribulación había hecho una masa sólida en un pueblo que venía de estar cautivo por el sufrimiento en Babilonia. Y hermano, qué importante es mirar esto. ¿Por qué?
Porque generalmente en los sufrimientos, en las dificultades, uno ve cómo el pueblo se une. Ahora, ellos habían levantado el muro, habían terminado, Dios le había dado la bendición de tener un tiempo de paz. Pero cuando tuvieron ese tiempo de paz, ellos se relajaron en la vida espiritual. Es decir, que hermanos, nosotros podemos ver que también aquí hay algo que se repite. En la vida espiritual es mucha más peligrosa la paz que la guerra. ¿Por qué? Porque cuando uno está en guerra, cuando uno está en conflicto, es cuando uno está de rodillas clamando a Dios. Cuando ellos llegaron a esa paz, consiguieron el muro, consiguieron la edificación de la ciudad, ellos se relajaron. Y esto fue lo que les pasó al pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo se origina o dónde se origina la crisis espiritual? Primero se origina cuando se oscurece la visión espiritual. Cuando a cada uno de los hijos de Dios se le oscurece la visión espiritual, es cuando vienen toda la decadencia y todo el relajamiento en la vida espiritual. Ahora, ¿en qué se ve o cómo se manifiesta el oscurecimiento espiritual en este pueblo? Bueno, se manifiesta en que él repite 7 veces la pregunta ¿en qué? ¿En qué? Nosotros lo habíamos visto el otro día, pero el pueblo le decía ¿en qué nos amaste? El pueblo le decía ¿en qué te hemos menospreciado? El pueblo le decía ¿en qué te deshonramos? El pueblo le decía ¿en qué te hemos cansado? El pueblo le decía ¿en qué te hemos robado? ¿En qué hemos de devolvernos? ¿Qué hemos hablado contra ti? Es decir, que este era un pueblo que le decía al Señor ¿en qué? ¿En qué? Es la respuesta que recibe Dios cada vez que Dios le manifestaba una forma de pecado, porque había 7 pecados que ahí se habían instalado en el pueblo y que ellos decían ¿en qué? ¿En qué? Ahora, hermanos, uno cuando llega a esa situación se pregunta ¿cuál es el mayor peligro? Bueno, el mayor peligro cuando se oscurece la visión espiritual es que no nos demos cuenta dónde estamos parados. No nos demos cuenta qué clase de vida tenemos como hijos de Dios. Porque este pueblo era el pueblo de Dios. Este pueblo estaba en los sacrificios, pero este pueblo no se había dado cuenta de su real dimensión, ya degradada del pecado y en cómo ellos estaban realizando la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, cuando esto pasa, todo lo lleva o nos lleva a un formalismo religioso. Cuando uno ve a este pueblo, cuando uno lee la carta, ahí se cumplía con todos los ritos. Es decir, que usted veía al pueblo y usted lo veía y el pueblo iba al templo. Y usted lo veía al pueblo y el pueblo hacía sacrificios. Y usted lo veía al pueblo y el pueblo parecía un pueblo que realmente estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero realmente era un pueblo donde lo que estaba en deuda era en cumplir con la voluntad de Dios en la santificación. Es decir, que aquí se cumplía lo que decía Pablo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de eso. Todo esto, hermanos, lo que nosotros habíamos visto de Malaquías 1 del 1 al 5. Ahora yo lo que quiero mirar, terminando este capítulo, es cuáles son las consecuencias de este relajamiento espiritual. Cuando esto ocurre, es decir, cuando la visión espiritual se oscurece y el formalismo religioso se instalan, también se instalan aquí 3 pecados. 3 pecados que el pueblo estaba cometiendo contra Dios. Y estos pecados son, en primer lugar, profanación, en segundo lugar, sacrilegio y en tercer lugar, simonía. 3 pecados que se habían instalado.
Nosotros cuando nos manejamos en nuestra actividad, nunca pensamos en la profanación, nunca pensamos en el sacrilegio y nunca pensamos en la simonía. Ahora, hermanos, yo no quiero que nosotros nos asustemos con la palabra o con estos 3 pecados, pero sí nosotros tenemos que tener en cuenta que estos pecados se pueden estar produciendo en el pueblo de Dios en este momento entre nosotros. Ahora, ¿qué es profanación? Las cosas se dividían y se dividen en cosas sagradas y cosas santas y cosas profanas. La palabra profano significa fuera del templo. Ahora, para que las cosas puedan integrarse en el templo, en la antigüedad, para que deje de ser profano y entre al templo y pueda integrar el altar, se tenían que consagrar a Dios. Este era el camino en que las cosas podían ser santas. Una vez que uno lo consagraba a Dios, entonces ya no era una cosa profana, sino era una cosa santa. Ahora, cuando el sacerdote hebreo oficiaba, él tenía una ley que decía, uno lo puede ver en Levítico, capítulo 10, versículo 9, donde Dios le dice a Aarón: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Y el versículo 10 dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué era lo que pasaba? Acá había una orden expresa de Dios a Aarón y a sus hijos. Ellos no tenían que beber ni vino ni sidra, pero no porque Dios tenía miedo de que ellos se emborrachen, sino porque podían estar realmente influenciados por estas 2 cosas, y cuando ellos empezaban a ofrecer el sacrificio, no se estén dando cuenta cuál era la diferencia entre lo inmundo y lo profano, entre lo que no era limpio y lo que era limpio. Es por eso que Él les dice: debéis discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Es decir que, hermanos, ellos tenían que estar muy bien preparados para que no meter en el templo aquello que era inmundo, aquello que no había sido limpio. Y esto era una ley, le había dicho Dios a Aarón. Ahora, ellos debían discernir entre lo santo y lo profano, porque no podía de ninguna manera introducir algo que era una profanación. Por ejemplo, cuando Dios declara en Éxodo capítulo 31 el día santo, en Israel dice: guardaréis el día de reposo, porque es día santo a vosotros, el que lo profane, de cierto morirá. Ahora, uno dice: ¿cómo se podía profanar el día de reposo? En ese día el pueblo de Israel tenía que meditar y reflexionar en lo grandioso de Dios. Era en ese momento, en ese día, en que todo Israel no podía hacer absolutamente nada. Ahora, el trabajo se hacía durante los 6 días siguientes y era algo bueno, no era pecaminoso en sí mismo. Pero cuando uno traía el trabajo a ese día de reposo, entonces ese estaba profanando el día de reposo. Es decir, que él estaba haciendo algo que podía hacer todos los días, pero no lo podía hacer en ese momento. Ahora, hermanos, acá no está pasando esto con el día de reposo, no hay nada de esto, nosotros no hemos leído, inclusive estamos leyendo lo que Malaquías le está diciendo con respecto a cosas que están en el altar. Ahora Malaquías le va a mostrar de qué manera ellos cometían profanación, cuando podemos volver a leer los versículos 6, 7 y 12. Él le dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís:
inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Ahora, fíjense en que tres cosas terribles que está diciendo Dios. En primer lugar, le dice, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. En segundo lugar, le dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Es decir, esta es una consecuencia de la otra. En tercer lugar, dice, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, en el versículo 12. Es decir, que él le está diciendo de qué manera ellos estaban profanando estas cosas. Ahora, cuando uno mira esto, dice, y bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Aquí está hablando del pan, allí tenían el altar, ellos tenían el pan puesto en la mesa. ¿Cuál es? El Señor estaba mirando en el versículo 6 y le está explicando de que ellos como nación, como pueblo, tenían un orden. Es cuando el versículo 6 le dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Es decir, que ellos veían, Dios le está diciendo, ustedes cuando están enseñándole a sus chicos, le están enseñando de que hay un orden. El hijo honra al padre, es un orden. Lo enseñaban esto los sacerdotes. Pero también había un orden, es decir, social. El siervo honra a su señor. Ellos estaban manteniendo un orden en lo familiar y en lo social, pero no estaban manteniendo un orden en lo espiritual. Ahora, hermanos, ¿por qué él está diciendo todas estas cosas? ¿Dónde estaba la falla? Uno lo puede ver cuando uno va a Génesis, capítulo 4. Del capítulo 4 de Génesis, ahí uno encuentra del versículo 3 al versículo 5, encuentra la ofrenda. ¿De quién? De Caín y de Abel. Y entonces dice que ahí Caín trae del fruto de la tierra y lo presenta a Dios. Pero también dice de que Abel, que era pastor de oveja, trae de lo suyo. Y entonces las dos ofrendas se ofrecen a Dios. Ahora miremos nosotros este pasaje y de esta ofrenda que hacían Caín y Abel sin un preconcepto. Miremos realmente lo que dice, lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña de que allí Caín ofreció del fruto de la tierra. Por lo que nosotros vemos y sabemos, la ofrenda era voluntaria. No, nadie lo obligó, él fue y lo ofreció. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Dios no miró a Caín ni a su ofrenda con agrado, y sí miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, que lo primero que está mostrando Dios es que lo que mira es al hombre que lleva la ofrenda. No está mirando la ofrenda en sí. Uno tiene que mirar en Juan, capítulo 3, versículo 12, que dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Es decir, que cuando nosotros miramos estas cosas, hay tres cosas importantes que enseña la palabra de Dios. En primer lugar, es que enseña que la ofrenda de Caín era limpia, pero el vehículo que traía la ofrenda era lo que no servía. Por eso dice, porque sus obras eran malas. Ahora, en segundo lugar, lo que podemos sacar de esta enseñanza es que no solo Dios mira la ofrenda, sino el vehículo que trae la ofrenda. Cuando yo traigo la ofrenda, Dios no me está mirando solamente lo que traigo, sino me está mirando a mí. Me está mirando cómo yo estoy delante de Él, que soy el vehículo que llevo la ofrenda. Y en tercer lugar, hermanos, las manos inmundas son las que profanan la ofrenda. ¿Se da cuenta? Es decir, yo puedo traer una ofrenda, pero si mis manos son inmundas, yo estoy profanando la ofrenda.
¿Cuál es, hermano, la aplicación que vemos con respecto a este pasaje de Génesis al pasaje que hemos leído del versículo 6, 7 y 12? Allí, cuando uno mira cómo eran los ritos en el pueblo judío, allí en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Y la mesa esa tenía 12 panes. Cada uno de los panes representaba a cada uno de las tribus de Israel. Ahora, esos panes estaban puestos allí en la mesa, en el lugar santo, estaban uno al lado de otros, y esto significaba concretamente para las cosas espirituales, para las cosas de Dios, de que el pueblo estaba diciendo que esos 12 panes que representaban cada uno a cada una de las tribus de Israel, ellos estaban unidos entre sí y estaban en la presencia de Dios, es decir, que unidos entre sí en la presencia de Dios y en comunión con Dios. Esto era lo que representaba la mesa con los panes que estaban en el lugar santo. Ahora, hermanos, cuando uno ve estas cosas, tiene que pensar que, bueno, pero ahí estaban los 12 panes, se ponían uno al lado de otro, y los panes estaban representando estas cosas. Pero esto era una mentira. Lo que Dios estaba mirando, que en ese pueblo era una mentira. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el capítulo 2, versículo 10, dice así, el mismo Malaquías: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Es decir, que aquel simbolismo que tenían los panes allí era algo que ellos no estaban cumpliendo. Allí los panes decían que eran pura y exclusivamente una manifestación de la unidad del pueblo y de la unidad del pueblo con Dios. Y estaban en la presencia de Dios. Y Él le dice: miren, esto es una mentira, porque ustedes mismos se están comportando deslealmente entre ustedes, y de mis leyes ustedes no les importa un comino. ¿Por qué? Porque cuando Dios eligió un pueblo, lo eligió para ser un pueblo unido. Porque Dios eligió un pueblo que quería que sea unido. Y cuando uno mira la enseñanza en el Nuevo Testamento, uno ve que realmente es la misma enseñanza que el simbolismo de aquellos panes en aquella mesa, en el lugar santo, estaba explicando cuando nosotros miramos a Pablo, que dice que nosotros debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que está diciendo allí Pablo? Dios ha hecho por la obra tremenda de Cristo en la cruz una unión donde ha juntado un montón de personas que no se conocían en un mismo pueblo. Nos ha hecho hermanos entre sí, nos ha dado un mismo espíritu, y el mismo espíritu es el que en nosotros hace la unión. Y dice Dios de que nosotros estamos obligados a guardar la unidad del espíritu. Y hermanos, no hay cosa más terrible para Dios que ver que hay un pueblo desunido en Dios, que se une aquí en la iglesia y dice: bueno, de alguna manera estamos manifestando al mundo de que tenemos unidad. Pero Dios mira el corazón de cada uno de nosotros y quizás no puede estar diciendo: y ustedes se portan deslealmente. ¿Qué pasaría si vendría el profeta ahora Malaquías? Aquel que viene con el mensaje de Dios porque está viendo tu corazón y mi corazón. Porque está viendo lo que hay dentro de nosotros. Y que dice que cuando ellos se comportaban deslealmente, ¿qué estaban haciendo? Profanando el pacto de los padres. Le está diciendo que aquellas manos que llevaron esos panes y que realmente a lo mejor se habían santificado porque habían cumplido con todos los ritos, eran manos inmundas que habían llevado el pan a la mesa. ¿Se da cuenta? Es la actitud del corazón la que mira a Dios. Por lo tanto, había un rito que se había santificado, pero había sido hecho con manos inmundas, se había profanado. El segundo pecado, sacrilegio. ¿Qué es sacrilegio? Sacrilegio es lo opuesto a la profanación. Si profanación es que yo entre de lo profano
lo que está fuera del templo, al templo, sacrilegio es exactamente lo opuesto. Es decir, es sacar lo que es de Dios, robar. Esta es la raíz de la palabra, robar, sacrilegio. Es cuando yo saco de lo santo para llevar a lo profano. El ejemplo bíblico que nosotros tenemos es el de Nabucodonosor. Ustedes se acuerdan que él entró en el templo y se llevó los vasos. Él estaba robándole a Dios. Él sacó las cosas que le pertenecían a Dios, que le pertenecían al templo. Él robó los vasos y ese es el significado de la palabra sacrilegio. Es decir, que le estamos robando a Dios. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Israel en cuanto al sacrilegio? Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? ¿Qué le estaba diciendo Dios? A él le estaba diciendo Dios y le ponía algo que la ley decía. La ley decía que ninguna cosa en que haya defecto tiene que ser ofrecida a Dios, porque no será acepta. Esto era lo que mandaba Dios. Cuando Dios decía que tenían que venir con el cordero, tenían que venir con un cordero perfecto, con un cordero sano, con un cordero sin mancha. Esto era lo único que se tenía que ofrecer a Dios. Cuando uno mira al Señor, cuando está hablando allí en Juan, en el capítulo 10, de que Él es la puerta de las ovejas, Él está entrando y está mostrando de que ahí, de las tantas puertas que había en el templo, había una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Esa puerta de las ovejas era por donde entraban todas las ovejas que se criaban en Belén, que se criaban pura y exclusivamente para el sacrificio. Yo estoy hablando ahora del tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque como estos pecados se habían hecho tan carne en el pueblo, dijeron, bueno, vamos a evitar de que el hombre traiga cualquier cosa y vamos a evitarle el pecado contra Dios. Entonces aquellas ovejas entraban por aquella puerta del templo y estaba el sacerdote detrás de la puerta y él era el que sellaba la oveja. Era la oveja que después se vendía para el sacrificio. Es decir, que de alguna manera estaba pasando por los lentes del sacerdote. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda ofrecer, no como acá, como lo que dice, vos ofreces el cojo, el ciego y el enfermo. Ahora, ¿qué era lo que estaba diciendo? ¿Qué era lo que le reclamaba a Dios? Lo que estaban haciendo el pueblo. El pueblo que tenía que llevar un cordero. Y entonces iba y decía, bueno, ¿cuánto cuesta un cordero? Y, por ejemplo, un cordero sano, bueno, sin mancha, sin nada, 100 pesos. Pero aquí tengo uno que es un ciego y cuesta 50 pesos. Y entonces el israelita decía, y bueno, 50 pesos, me ahorro 50 pesos. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Lo levanto en brazo, lo llevo, o lo agarro y lo llevo con una cuerda, nadie se da cuenta que es ciego. Y lo presento. Ahora tenían a lo mejor unos rengos. Y entonces si el rengo, como iban al rengo, sí, el rengo me lo llevo a UPA, total, ¿quién se va a dar cuenta que es rengo? Es decir, que ellos buscaban el cojo o el ciego para ofrecérselo, pero también buscaban el enfermo. Seguramente algunos que tenía manada y decía, mira, tenemos que ofrecer sacrificio al Señor y hay que llevarle uno. Y mira, aquel es bueno, está sin ninguna mancha, está todo, pero está enfermo. Dentro de 2 meses a lo mejor se nos muere. ¿Qué hacemos? Y bueno, vamos a llevárselo a Dios. Es decir, que el cordero sano era un cordero que era de Dios. Y ellos le estaban robando a Dios porque estaban consiguiendo y poniendo el cordero. Pero era el cordero que les costaba más barato. Es decir, que lo que tenían que poner para Dios, ellos se lo estaban robando. Hermanos, ellos no solamente introducían lo inmundo, profanando el templo, sino que ahora le estaban robando a Dios. Tenían que elegir el cordero, pero realmente empezaban a elegir el que no podía tener las características que Dios quería. Le robaron a Dios. Y Dios lo confronta, hermanos, con el príncipe del pueblo. Versículo 8 al final. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues,
a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, miren, ustedes, si tienen que ofrecer un cordero a su príncipe, aquel que es un hombre nada más, bueno, a ese van y le eligen lo mejor. Pero cuando me tienen que ofrecer un cordero a mí, me ofrecen el cojo, el ciego o el enfermo. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Sacrilegio. Le estaban robando a Dios. Tercer pecado, simonía. ¿Qué es simonía? Simonía viene de Simón el Mago, Hechos capítulo 8. Simón el Mago, cuando ve que Pedro está imponiendo las manos y con ello reciben el Espíritu Santo, él quiso comprarle a Pedro para él poder hacer lo que hacía Pedro, que aquellos que le imponían la mano recibiesen el Espíritu Santo. Es decir, que él quiso comprar algo que era dado por Dios. Y se creyó que podía comercializar en las cosas espirituales. De ahí que desde ese momento comercializar con las cosas espirituales se llama simonía. Ahora acá ninguno ve de qué manera ellos estaban comerciando, porque acá no vemos cosas así. Pero fíjense en lo que dice el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Qué era lo que estaba pasando? Los sacerdotes, por ley, tenían la supervivencia asegurada. Ellos no tenían que preocuparse de qué manera iban a comer mañana, porque la supervivencia estaba realmente asegurada, porque era ley, era dada por Dios. Los sacerdotes tenían que ser allí mantenidos. No había ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa? Como ellos hacían eso y tenían la supervivencia asegurada, cuando tenían que hacer alguna cosa extra en el templo, ¿como qué? Como encender la luz o abrir y cerrar la puerta, entonces ellos cobraban un plus. Si tengo que cerrar la puerta, bueno, cobro un poquito más. Si tengo que encender la luz, bueno, entonces compro un poquito más. Es simonía. Es decir, que estaban comercializando con las cosas de Dios. Ahora, hermanos, en el versículo 13 están sintetizados estos tres pecados. Fíjense, en versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Como el servir les fastidiaba, entonces ¿qué hacían? Cobraban. ¿Se da cuenta? Simonía. Oh, qué fastidio es esto. Como servir los fastidiaba, entonces cobraban. Ahora, acá Malaquías está agregando algo que no agregó en los versículos que hemos leído anteriormente. Acá agrega una palabra, hurtado, no estaba allá. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ellos ofrecían el cojo, el enfermo, el ciego, pero cuando venían con un cordero que realmente era sano, eran porque lo habían robado. No eran porque lo habían pagado, era porque lo habían robado. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Sacrilegio, le estaban robando a Dios. ¿Por qué? Porque se habían robado el cordero y lo presentaban en la mesa, en el altar. Ahora, cuando lo presentaban en el altar, ¿qué estaban haciendo? Profanación. ¿Por qué? Porque era algo del inmundo, algo que habían robado y lo habían presentado en el altar del sacrificio. ¿Se dan cuenta? En este capítulo, en este versículo, están los tres pecados. Simonía, porque servir le fastidiaba tanto, cobraban. Porque cuando traían el sano era porque se lo habían robado y no lo habían comprado. Y porque ese que era robado, que era inmundo, no lo tenían que ofrecer, entonces cometían profanación metiéndolo en el altar del sacrificio. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermanos, Dios los confronta también con los paganos. Versículo 11. Porque de donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué era lo que pasaba en el pueblo pagano? En el pueblo pagano la ofrenda era terrible, porque no sabían quién era Dios, no conocían a Dios, y la ofrenda podía ser cualquier cosa, hasta ofrecer un hijo.
Y lo que Dios le está diciendo, dice, miren, hay un pueblo que a mí no me conoce. Hay un pueblo que no conoce quién es Dios, pero sabe que hay un Dios creador. Y le tienen tanto temor y tanta reverencia que por lo menos ofrendan mal, pero ofrendan porque tienen temor de Dios. Pero ustedes, que son un pueblo de Dios, no hay temor. Aquellos ofrecen los hijos y ustedes no quieren ofrecer el cordero. Muchas veces cuando el pueblo entra en el relajamiento espiritual y en ese conformismo espiritual, en que hacemos la cosa por inercia, en que venimos los martes y venimos los viernes y venimos los domingos, y que nada más que nos mueve en que tenemos que hacerlo, porque estamos acostumbrados así, podemos nosotros en ese momento ser peores que los paganos, porque actuamos sin respeto a Dios. Porque ofrecemos a Dios lo que no corresponde. Y no tenemos reverencia ni tenemos temor de Dios. Es por eso, hermanos, que todo esto nos lleva a nosotros a pensar en algo que decía Pedro en el capítulo 2 de 1 Pedro. Cuando él dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué está diciendo? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ahora, linaje escogido. ¿Por qué somos linaje escogido? Porque nosotros no somos del linaje de Abraham, nosotros somos escogidos en Cristo Jesús. Ahora, es real sacerdocio. ¿Por qué? Porque nosotros no oficiamos delante de ninguna cortina. El pueblo de Israel oficiaba delante de una cortina. No podían entrar abiertamente a la presencia de Dios. El sumo sacerdote, una sola vez, por una vez por año, cuando era el día del perdón. Pero tenían una cortina, y nosotros, hermanos, oficiamos delante del mismo trono de Dios. Es decir, que en este nuevo sacerdocio que cada uno de nosotros estamos desarrollando porque somos hijos de Dios, nosotros estamos teniendo un privilegio que aquellos no tenían. Es decir, nosotros estamos entrando en la misma presencia de Dios. Ahora, cuando esto se presenta, hermanos, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de lo que nosotros estamos haciendo? El peligro es que estos mismos pecados que estuvimos comentando de profanación, de sacrilegio y de simonía se pueden presentar en este nuevo sacerdocio. Quiera Dios de que Dios nos hable al corazón para modificar nuestras actitudes, lo que nosotros estamos haciendo. Cuando yo hago algo para el Señor, Él no mira solo lo que hago, sino el vehículo que lo lleva. Y estos mismos pecados están expuestos a que yo pueda cometerlo. Santiago lo ilustra en el capítulo 3, versículos 9 y 10, cuando dice que con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Santiago, hermanos? Santiago está diciendo que no se puede hablar mal del hermano y después venir y alabar a Dios. ¿Por qué? Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Está diciendo Santiago. Es decir que, hermanos, yo tengo que cuidar mi boca, porque no puedo hablar mal y después decir voy a la iglesia a alabar a Dios. Alabemos a Dios. Yo canto, pero es una alabanza a Dios cuando mi vida realmente es una vida santa. Si mi vida no es una vida santa, yo estoy cantando al Señor, pero de ninguna manera lo estoy alabando. Es por eso que tenemos quizás mezclado muchos conceptos de creernos que cantar es alabar a Dios. El alabar a Dios es un estado interno mío en santidad a Dios, porque sube en canto mi vida de santificación. Pero no puedo estar en pecado y cantar y decir yo fui hoy a alabar a Dios. Porque Santiago me dice que si yo uso mal la boca, eso, ¿qué es? Invalida la oración. ¿Se da cuenta? Y usted puede cantar muy bien, usted lo puede hacer, pero perfecto, puede entonar, pero esto no quiere decir que usted, porque alaba bien, Dios le va a perdonar los pecados. No es así. Pero
Pero si yo estoy hablando y estoy utilizando mal la lengua, Santiago me dice que eso está invalidando la adoración. Si cuento una historia, hermano, sucia y luego alabo a Dios, estoy profanando el altar de Dios. Estoy profanando también, hermanos, cuando el dinero mal habido llega a la ofrenda. Cuando yo voy a ofrendar, tengo que saber que ese dinero no es mal habido, porque si no estoy profanando la ofrenda. Pero estoy cometiendo sacrilegio, hermanos, cuando tengo que ofrendar y le estoy sacando a Dios lo que le pertenece. Cuando digo este mes no puedo ofrendar, ¿por qué? Y porque hice tal y cual cosa que no era necesaria para mí, para mi vida, para mi existencia. Es decir, Dios no nos dice que nosotros no podemos hacer cosas, pero cuando esas cosas nosotros hacemos sin que tenga una necesidad imperiosa, real de vida, y por eso yo le estoy retaseando la ofrenda al Señor, yo estoy ahí cometiendo sacrilegio. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debemos ofrendar según cada uno propuso en su corazón. Pero no dice que alguien no propuso nada en su corazón. Nadie realmente, sencillamente razonable, que emplee la mente y el corazón, puede decir que lo que está diciendo Pablo cuando dice de que nosotros tenemos que ofrendar según cada uno siente en su corazón, de que eso está diciendo no pongan nada porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que razonó mi corazón. La ofrenda es algo que es un privilegio para el cristiano. La ofrenda es algo que tiene que el cristiano nacer del corazón porque está devolviendo como agradecimiento a Dios un poquito de todo aquello que Dios le dio. Pero si yo hoy agarro y digo, no, mira, hoy no voy a ofrendar, porque me compré una guitarra, me compré un piano, me hice esto, me hice lo otro, cosas que tampoco no son necesarias, pero que yo sé de antemano que eso me va a meter en un problema de que no me va a dejar ofrendar. Entonces estoy cometiendo sacrilegio porque le estoy robando lo que a Dios le pertenece. Ahora, hermanos, este es un compromiso que todos y cada uno tenemos con Dios. Ahora, yo estoy, hermanos, cometiendo también simonía cuando quiero ganar estima entre los hermanos con lo que hago. No solamente se comete simonía cuando uno comercializa en dinero con Dios, sino cuando uno hace lo que hace para ganar estima, para ganar prestigio, para ser reconocido. Eso también es un pecado de simonía. Es decir, que me hace pasar de por qué yo hago las cosas. ¿Cuál es el motivo que a mí me lleva a hacer lo que hago? Entonces, cuando yo quiero ganar prestigio, cuando quiero agradar a los hombres, cuando quiero ser importante, yo de alguna manera estoy cometiendo el pecado de simonía, porque estoy comercializando con las cosas espirituales. Ahora, hermanos, cuando esto se presenta en nuestra vida, podemos nosotros tener menos reverencia que los paganos, y podemos decirle a Dios, como dijo este pueblo de Israel, ¿en qué nos amaste? Es por eso, hermanos, que este pasaje tendríamos nosotros que mirarlo, releerlo y arrodillados delante del Señor, pedirle perdón si nosotros no estamos cometiendo ninguno de estos tres pecados, profanando, trayendo lo inmundo a lo santo, robándole a Dios, haciendo sacrilegio o haciendo simonía, comercializando con las cosas espirituales de Dios. Hermanos, terminemos con una tremenda pregunta, y creo que es el resultado de todo, porque es una pregunta que Dios le hace al pueblo. Él le pregunta en el versículo 13 al final: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová.